acá. Bendecí a cada uno, las familias, los hermanos que se vinieron de Montecristo. Bendecí, Señor, bendecí la familia Moyano. Bendecí, Señor, de que nos podamos ver la cara, de que podamos compartir esto que es, esto que vos propusiste en tu palabra, que nos reunamos. Padre, en este día te lo ofrendamos. Este día es una ofrenda para vos. Padre, el día de reposo es una ofrenda que te damos todos. Bendecí cada una de las familias aquí representadas. Bendecí a los vecinos, a cada uno de nuestros vecinos. En el nombre de Cristo Jesús, tu nombre. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos gastamos como $150.000 en esta estructura impresionante que parece, le decía al Sergio, estos caños así como de acero inoxidable, parece uno de los parques de Disney. ¿En serio? Obvio, aquello están todos muy requete contradiseñados. Y entré acá y digo, wow, está espectacular. Y nos gastamos una fortuna en esto y nadie se quiere sentar acá. Bueno, el único, el Marcelito. El único, sí, el único que lo va a disfrutar. El domingo que viene ya van a estar armadas las piletas, así que van a estar las piletas, pero durante el culto no se pueden tirar a la pileta. ¿Ah? Sí, porque queda mal. Y no pueden andar, sí, Félix, no podés venir en malla al culto. Queda mal, queda feo. Queda feo. Bueno, Dios los bendiga, hermano. Qué bendición para aquellos que nos visitan, las familias que están, Dios los bendiga. Qué bendición tener la iglesia con casi 200 días de continuo de reunión de oración. La iglesia está sólida, la iglesia está unida, la iglesia está bendecida. Muchos se asustaban cuando vino la pandemia, la cuarentena, bla, 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 bla. Si estamos en Cristo, son circunstancias que van a pasar en la vida y acá estamos. El Señor nos acompañó, la iglesia está fortalecida porque hemos buscado del Señor. Hemos buscado del Señor y el Señor nos ha acompañado. Dijimos desde el primer día que teníamos que tener madurez en esto y simplemente ponernos en las manos del Señor para que Él nos guíe, y acá estamos, bendecidos y crecidos. En esta semana donde, tras el fallecimiento de alguien que fue un referente en la República Argentina, se vivió una payasada, una payasada mundial, ¿no? Una payasada donde se demostró que todo sin Cristo es payasada. Hermano, todo en Cristo, todo sin Cristo es payasada. Un velorio donde no había de Dios era una payasada. La política es una payasada. La parentela inclusive puede ser una payasada cuando no está Cristo de por medio, porque no hay discernimiento. Ayer en esa mala costumbre de tener el cable, estaban pasando una película. Claro, ni la promociono ni la veo porque en realidad la película no me gusta, pero sí vi un pasaje de la película, me obligó mi esposa. No, estaba prendido ahí, quedó prendido mientras comíamos y veía un pasaje de la película. Es una película que se llama La familia de mi novia. Pero tiene algo muy interesante que nos muestra un gran problema que tiene el humano. Porque a pesar de que el latino es más familiero y más complicado con las relaciones, acá se ve a los sajones, a los yanquis, con el mismo problema. La película, para los que no lo han visto, y no se la recomiendo porque después la segunda es más fea y todo, pero este pasaje, lo que voy a relatar está muy interesante para el ejemplo que quiero tomar. Es con el actor Ben Stiller. Y él tiene que ir acompañando a su novia, le va a pedir la mano en compromiso en el casamiento de la hermana, y tiene que aguantar a Robert De Niro, que es el futuro suegro. Y Robert De Niro fue agente secreto retirado, un plomo, pero un plomo, el peor suegro del mundo.
Ahora, lamentablemente, acá hay algo. Para tratar de congraciarse con el suegro, las barbaridades que hace Ben Stiller, porque tiene que quedar bien con el suegro. Acá el Dios de esta familia no es Dios, y el Dios de esa familia es el suegro, y todo tiene que pasar por Robert De Niro. Y es tremendo verlo porque uno lo ve gracioso, pero hay que estar en el pellejo. ¿Cuántos Robert De Niro andan dando vuelta? ¿Y cuántos Ben Stiller andan dando vuelta? Y veo esa escena cuando el tipo hace una macana y la casa es una casa grande como de 3 pisos, techo de tejas. Y se escapa por una ventana y está Ben Stiller ahí, el futuro yerno, escondido del suegro en el 3er piso. Porque se le escapa el gato. Y si se le escapa el gato del suegro era lo peor, porque se lo habían dado a cuidar. Y sale a buscarlo al gato. Y en eso es tan tonto que encuentra un paquete de cigarrillos porque él fumaba escondidas porque el suegro no quería. Se pone a fumar un cigarrillo. Tratando de agarrar el gato, tira el cigarrillo, se prende fuego el techo. Se prende fuego el techo. Por agarrar el gato, se cortan los cables de la luz. Los cables de la luz caen al piso. Empiezan a generar un incendio en el piso. Y está la pérgola, una pérgola tallada a mano, que era para el casamiento de la futura cuñada. El fuego llega, la pérgola está llena de laca y se prende fuego. Y termina todo prendido fuego. En realidad él todo lo hace para tratar de tapar todas las macanas que hace para protegerse y tratar de quedar bien con el suegro. Pero el problema, ¿sabe dónde está? No solamente que todo giraba a través de ese Dios que era el suegro Robert De Niro, sino el problema es el hecho de que el tipo en ese momento dice: no doy más. No doy más, todas las exigencias son por él y me he convertido en un monstruo y se termina yendo. Pero ¿cuál es el problema? Que su prometida, con quien se enamoraron, con quien van a construir una vida juntos, en ese momento, cuando tiene que decidir, se queda con el padre porque decide por este padre que está posicionado como Dios. Y es muy triste verlo. A mí la imagen me queda muy triste porque es parte de la mayoría de las vidas que sufren en esta tierra, porque tienen un Dios chiquitito que puede ser tu papá, tu suegro. Hay que amar y honrar a los padres, pero si los convertimos en Dios nos ponemos en un problema bastante grande. Y yo veía la tristeza porque ella amaba a su futuro esposo. Pero como el padre está levantado como Dios, termino como termino. Pero yo no quiero hablar en esta mañana y como no va a llover me voy a poder extender un poquito más de la prédica, ¿no? Ya llueve. Váyanme, los que tienen en el celular el tiempo, díganme cuántos minutos me quedan antes que se largue a llover. Pero yo en realidad no quiero hablar de esta película, sino que quiero hablar. Alguien me dijo: vos predicás el domingo, ¿no vas a hablar de Maradona? Me dicen: sí, voy a hablar de Maradona, hermano. A eso que me pidieron, sí voy a hablar de Maradona. Hablábamos ayer con el pastor Galazo y él decía algo muy interesante. Se lo voy a robar porque casi seguro debe ser para tu próxima prédica, pero yo ya te lo robé. Que él estaba escuchando un reportaje que fue así una vez en México. Corregime si... Que cuando estaba en México, Maradona un día le preguntaron cuál era su relación con Dios, qué pensaba de Dios y si creía en Dios. Y él dijo: sí, yo creo en Dios, pero que no me moleste y que me deje vivir como a mí se me da la gana. Algo así dijo. Qué triste, ¿no? Lo dijo alguien. Dice: sí, yo creo en Dios, pero que me deje vivir como a mí se me da la gana. Y así le fue. Las consecuencias de pensar que Dios existe, pero yo estoy divorciado de Dios y hago de mi vida lo que se me da la gana. A Maradona le costó
que siendo el mejor jugador de la historia, hizo el mejor gol de todos los mundiales. Lo primero que le pasó, que la fama lo pasó por encima. Y empezó a hacer estupideces. ¿Saben por qué? Porque creía en Dios. Sí, Dios existe, pero yo quiero hacer de mi vida lo que se me da la gana. Después le vinieron las adicciones, porque sabía que Dios existe, pero yo vivo lo que a mí se me da la gana. Después vino que acá en Argentina, por la forma de vivir de los argentinos, por el sistema, por ahí vieron que los papas son dioses. Entonces él tenía su noviecita de chico y cuando se fue a Nápoles conoció una chica y se puso de novio con esa chica, pero tenía que ser en secreto porque si se enteraban acá, el papá, la mamá, le iban a prohibir. Y como él creía en Dios, pero hacía lo que se le daba la gana, la dejó embarazada y tuvo un hijo. Cuando quedó embarazada esa chica, se subió a un avión, la mamá, la tota, y fue y le dijo, no, por más que vos hayas tenido un hijo con esa chica, vos tenés tu novia allá, le llevó la Claudia, y negó su hijo durante casi 30 años. ¿Saben por qué? Porque creía en Dios, pero él le dijo a Dios que él quería hacer lo que se le daba la gana. Después tuvo un derrotero de malas juntas que le vaciaron los bolsillos y lo único que hacían era mantenerlo en las adicciones porque le venía al pelo tenerlo estúpido y usar la imagen. Se casó con la Claudia, a quien no dudo si la amaba o no la amaba, no es el punto. El punto es que fue un matrimonio tortuoso. Terminaron hasta el último día de su vida odiándose y con abogados enfrentados, que inclusive al abogado no lo dejaron entrar al velatorio. Todos los que amaron realmente a Maradona, hijo y todo alrededor de los que lo amaban, fueron dañados por este que creía en Dios, pero él quería vivir como se le daba la gana. Con su fama protegió lo peor de la política mundial, Cuba, Chávez y los muchachitos de la República Argentina que tienen el mismo perfil y así como están llevando la República Argentina hacia donde va. Hijos ilegítimos por paquete, ya salieron, el día del velorio ya apareció otro más que quiere el ADN. No lo habían enterrado y ya le están sacando sangre para ver qué hijo nuevo se descubrió que anda dando vuelta por ahí. Y el deterioro físico de vivir como se le da la gana lo llevó a la muerte. Y ahora este aquí que yo digo, si tan solo semejante tipo increíble nos hizo llorar con los goles, yo nunca me voy a olvidar ese gol a los ingleses. Yo estaba en Nueva York y me acuerdo que lloraba como un chico por el gol en el piso 42 en el hotel. Y a los Yankees el fútbol en los 80 ni le interesaba. Y yo salía por la ventana y gritaba. Piso 42, los Yankees ni idea que lo que era el fútbol, soccer. Y yo lloraba ahí, habrán dicho, ¿y este pavote? ¿Qué le pasa a ese tipo ahí? Nos hizo llorar con sus goles, con sus con su fútbol. Y a mí en estos días me hizo llorar de tristeza. Porque si tan solo él, a ese Dios que le faltó el respeto, le hubiera aceptado un versículo bíblico, su vida hubiera sido distinta. Usted tiene la bendición, hermano, de que este versículo que yo voy a leer en realidad son dos. Usted sí lo vive y usted está cambiando la historia, va a cambiar la historia y usted puede transformar la historia de todos los que afecte, simplemente porque no es Maradona. Y usted se atrevió a abrazarse a estos dos versículos. Le pido que abran la palabra en el libro de Mateo, en el capítulo 8, por favor. Se me destapa una muela, me está volviendo loco, mi odontólogo no lo puedo encontrar, no sé dónde está. Así que les pido a todos aquellos
Ah, el odontólogo de Claudia. Le pido que oren y gloria a Dios si tenemos un medio anacondia acá en la congregación y después digo, el Señor me emplomó la muela. ¿Quién se anima a orármela, hermano? Se lo voy a agradecer. Libro de Mateo capítulo 8, versos 21 y 22 dice: otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Eso es una ironía, Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Hermano, un versículo de la Biblia, en este caso 2 versículos, cambian toda la historia. A Maradona le hubiera cambiado toda la historia estos 2 versículos de la Biblia. Y hermano, si vos te abrazas a estos 2 versículos, tu vida va a ser la vida que Dios quiere para vos. Hermano, Dios ama a todo el mundo, pero trabaja y bendice solamente a sus santos. ¿De qué lado estás? Hermano, Dios ama a todo el mundo, pero trabaja y bendice a sus santos. Hermano, dice, viene este discípulo y ¿qué le dice? Permíteme, Señor. Y esto es lo primero que tenemos, es el permiso de Dios. Hermano, para cada movimiento de tu vida, pedí el permiso de Dios. Pedí el permiso a Dios. Y cuando este discípulo quiso meter la cultura en su vida y en sus usos y costumbres, ¿sabes qué le dijo el Señor? No. Ah, yo soy así. No. No, pero los domingos tengo el asado familiar porque mi abuelo es como Dios. No. Ay, Belgrano, Talleres. No. Quiero ser odalisca. Ah. No yo, Marcelito. No. Si usted se imagina a Marcelito y yo vestido de odalisca, es terrorífico. De odalisco quedaría más feo, me parece. Estoy tan flaco y achacado y curcuncho, decía mi mamá, que yo vestido de odalisca, no sé. Ándate, Karina. No te podés reír así. Sáquenla a la Cari y a vos también, Félix. Dale. 4 fechas a Félix, 4 cultos no viene, anótenlo ahí en la puerta, 4 fechas, tarjeta roja, la Karina 2. Entonces, hermano, lo primero que necesitamos es el permiso de Dios. Fíjate lo que estás haciendo con tu vida, pedirle el permiso a Dios. Lo segundo que vas a encontrar, la medida de Dios. ¿Y cuál es la medida de Dios? Permíteme que primero entierre a mi padre. ¿Sabe lo que vemos acá? El trabajo de la cultura. La cultura trabajosa. La cultura es trabajosa porque ir a hacer, si vos tenías que enterrar a tu padre en esta época, era un lío, había que hacer un montón de rituales. ¿Cuáles son tus rituales, hermanos? ¿Cuáles son tus rituales? Y en esto, ¿sabes lo que vamos a ver? La medida de Dios. La medida de Dios. ¿Cuánta cultura quiere Dios en tu vida? ¿Cuáles son tus rituales? Ay, yo soy así en esto. Hay padres que han comprado droga para darle a los hijos. ¿Cuál es tu cultura? ¿Cuál es tu cultura? Hay padres que han comprado drogas para dárselas a sus hijos. Hermanos, nosotros tenemos el Dios de la no cultura. No, pero los argentinos son así. Un Fernet. ¿Qué tiene de malo un vaso de Fernet? Tal vez 2, tal vez 3. Es cultura, hermano. Es cultura. Claudia se acordaba en estos días, nos acordamos de una vez de una familia que tenían el problema
que faltaban a la iglesia los domingos, que venía el abuelo mundano del campo y había que hacerle el culto al viejo, y el viejo venía con las botellas de Fernet y se entraba a la mesa con botellas de Fernet a hablar guarangadas todo el día hasta la noche. Ellos no venían, no se congregaban ese día. Y esto era muy patético, ¿no? Y ellos un día vamos a visitar esta familia y el papá y la mamá arman una picadita ahí para que comamos. Y la nena de 5 años, ellos ponen 2 cervezas en la mesa y cuando dicen, ¿te sirvo? Le digo, no, nosotros no tomamos alcohol. La nenita de 5 años dijo, yo sabía que Walter y Claudia no me iban a fallar. Y todavía me emociona. Y todavía me emociona. Vale la pena estar vivos si vamos a servir al Señor, hermano. Después el Señor le dice, el sígueme. El sígueme. ¿Y saben qué es esto? El plan de Dios. Le pide permiso para bailar en su cultura. Y el Señor viene y le dice, para, que yo tengo un plan. Y el plan mío va por encima de todo. Viste que como, no sé si alguna vez te pasó, que vos tenés ahí la mesa o estás en tu oficina y tenés un montón de papeles y viene el arquitecto. Yo digo que los arquitectos siempre vienen con un plano grandote, el papel siempre es grandote del arquitecto. Y te lo tira arriba de todo. Y vos tenés que correr los vasos, todo, porque ese papel no alcanza. Así hace Dios en tu vida. Ahí tenías tu escritorio acomodadito, el viejo, el abuelito que toma Fernet. Bueno, no va a la iglesia, un día se va a convertir, estamos orando. ¿Sabes cómo te das cuenta? ¿Sabes cómo me doy cuenta como psicólogo de esto? Cuando la cultura está muy incrustada, de repente el hermano viene y pide, Señor, que la iglesia ayude a mi primo, pobrecito, mi primo. Entonces vos le decís, hermanito, lo hemos invitado 500 veces. Los jóvenes han ido a ver a tu primo 500 veces. Lo han invitado 500 veces. Cuando vino a la reunión se sentó en el sillón rojo mágico ese y estuvo con el celular todo el día, las 10 veces que vino. Y hemos querido traerlo, pero está 30 días enterrado en pecado por allá. Porque fíjate, peca. Está en pecado. Mira el pecado. Y la persona no dice absolutamente nada. Y ahí te das cuenta que está atado a la cultura. Cuando vos te encegueces sobre alguien es porque te ataste a la cultura. Vos ahí te das cuenta. Te digo porque te das cuenta. Tampoco te hace falta ser psicólogo. Como pastor Dios te muestra esto, ¿no? Si la persona dice, sí, tenés razón, es una porquería. Vamos a orar, Señor, sácale la porquería. Y viene, no, pero... Hermanos, el plan de Dios viene sobre tu mesa, pone el Señor el plan y te dice, sígueme. Al hacer lo que Él dice, empezaste a caminar el camino de Dios. La pregunta es, ¿tenés a Cristo en el corazón? Sí. ¿Sos santo? Sí. ¿Estás caminando el camino? ¿Estás caminando el camino? ¿Estás caminando el camino? ¿O le venís tironeando al Señor del costado y le decís, ay, quiero enterrar, ay, quiero? ¿Puedo bailar en el casamiento? ¿Ah? ¿De Félix? No, está casado. Señor, ¿puedo bailar y puedo tomar 3 Fernet en el bar mitzvah de Marcelo Padre? ¡No! Deja que el Señor haga tu plan. ¿Querés que te diga en el plan de Dios para tu vida? No vas a tomar nunca más alcohol. Es el plan de Dios. Vas a salir hasta en las estampillas de Uganda, hermano. Dejate usar por Dios de una vez por todas. Hasta el avión privado no paro. Deja de pensar bobadas.
¿Cómo decía ¿cómo es? Hasta el Tinelli y el Maipo no paro, ¿ah? Cantaba un loquito por ahí. Deja de pensar pavada. Viste que por ahí uno se pone existencial, se pone político y dice, si yo fuera presidente, ni quiero ser presidente de este país. Todos los presidentes de este país han sido corruptos, pecadores, y no ha estado puesto en la mano de Dios. No quiero estar en esa lista. No quiero estar en esa lista, salvo que esté en el plan de Dios. Amén. Y finalmente, la mirada de Dios, que es el juicio de Dios, hermano. La mirada de Dios sobre tu vida es el juicio de Dios. ¿Y qué es lo que dijo Dios? Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Sabe qué quiere decir que deja que los muertos entierren a sus muertos? ¿Sabe cuándo lo entendemos? Cuando eso ya no es nuestro. Recién veníamos por el puente del trabajo y venía un chico, 20 años, no se mantenía parado. Para colmo, el cordón de la vereda es alto así. En cualquier momento zafaba del cordón de la vereda y quedaba estampado en el piso. No lo entiendo. Ya no lo entiendo. Yo no entiendo eso. No soy mejor que él, pero ya no lo entiendo. Y ahí me di cuenta que estoy caminando el plan de Dios. Si me hubiera parado y hubiera dicho, ay, qué pícaro, y bueno, son los jóvenes, ¿qué vamos a hacer? Una noche loca, ¿qué tiene de malo? Está divirtiéndose. Tanta cuarentena. Soy otro muerto más. Soy otro muerto más. Si yo hubiera pensado eso, soy otro muerto más. En el plan de Dios, vos haces historia, hermano. A veces te sentás con el mate ahí y decís, no valgo nada. ¡Cállate! Sos un hombre de Dios que vas a cambiar la historia de todo lo que toques y pises. Donde pisan los cristianos en santidad, hay luz de Dios, hermano. Deja de llorar por el ciático, la espalda. A las mujeres les encanta este cuento chino de la fibromialgia. No existe, hermano. Soy psicólogo. Hice una especialidad en dolor. En un año estudié la especialización en dolor para decir esto. La fibromialgia no existe. Lo firmo, lo puedo firmar. Se van a enojar a algunas, Ya ahora termina el culto y se me viene alguien a decirme algo. Después le cuento. No le voy a dar nombre, pero después le cuento qué es lo que me dijo. Hermano, vamos a cambiar este versículo. Deja que los culturosos que tiran su vida en la nada se pierdan ellos, no vos. Vamos a cambiar el versículo para que lo entendamos. Deja a los culturosos. Ay, me dijeron, hice un comentario en Facebook. Ay, retrógrado me dijeron. Si cambia la voluntad de la naturaleza sexual, ¿es progresismo? Soy retrógrado. Soy súper retrógrado, Súper retrógrado. Si pretender que un par de locos con banderita me vengan a decir que el ser humano tiene más de 2 sexos, si yo tengo que adherir a esa porquería, yo soy retrógrado. Soy un monstruo. Me sale espuma por la boca. Tengo cola y tres patas. No me importa 3 pepinos, que digan lo que quieran. Hermanos, deja que los culturosos que tiran su vida en la nada se pierdan ellos, no vos. Hermano, ¿sabe cómo terminas con la cultura? El que hacer popular lo aprendido sin Cristo es una cadena tras otra cadena tras otra cadena, y un día no te podés mover más. Un día te levantás a la mañana y no te podés mover más. Por las deudas, por el estrés y por todas las enfermedades que te comiste por la amargura de la vida. Te aviso algo, cartelito. Tatúatelo a esto si Dios te lo autoriza. En Cristo sos libre de todo esto. Tu familia es libre, hermano. Vos sos libre de todo esto. Tu vida está por fuera de esto. Libro de Habacuc. Vivo en la tierra,
pero Dios en mis alturas. Yo vivo en mis alturas. Es verdad, la cuota, la boleta de la luz, el dólar sube, pero yo vivo en las alturas de Dios. Nada me faltará. Nada me faltará. Salmo 1, verso 3. Todo lo que hace el justo prosperará. Hermanos, no te permitas caminar encadenado. Libérate. Simplemente con ponerte en las manos de Dios. Deja que el Señor ponga el plano de tu vida en tu escritorio y tire todo lo que no hace falta. Hace unos días estaba con Padre Marcelo y le decía, tengo un ferviente deseo, ahora 2 meses atrás hablábamos, de que hiciéramos el contacto de alguna forma y llegar a Maradona. Y me hubiera, no porque sea Maradona, sino porque era un alma. Me hubiera gustado llegar a él y haberle llegado con el Evangelio de Cristo que tanto le hacía falta. Lamentablemente, el Señor nos regala a los santos herramientas poderosísimas como el discernimiento. Y varios de ustedes se acuerdan cuando yo les dije que Diego Armando Maradona no pasaba los 60. No lo dije porque tenía ganas de hablar mal de Maradona, sino porque el Señor me lo había hablado. Cuando lo vi mal los otros días, me desesperé por ver si había una posibilidad de llegar a él. Y lamentablemente murió con 60 años y me agarró y me dio mucha amargura. Me dio mucha amargura porque me dolió que alguien que podría, decíamos con Padre Marcelo y con los otros que charlábamos, si se hubiera convertido y hubiera predicado el Evangelio en el mundo, hubiera sido un shock terrorífico. Pero me sentí gozoso porque digo, el Señor nos usa, hermano. Pame, Paola, el Señor nos usa. Rebeca, el Señor nos usa. Lili, el Señor nos usa. Julio, el Señor nos usa. Descansa en el Señor y nos despojemos de la cultura. Maradona no necesitaba todo ese circo que tenía. ¿Saben lo que necesitaba? Necesitaba de Cristo. Hermano, que algo tan triste como el fallecimiento de un humano te sirva para entender que no solamente nos tenemos que liberar de las cadenas del pecado, sino de las cadenas de la cultura que también nos pueden hacer caer en pecado. Hermanos, simplemente con abrir tu corazón, Cristo te libera. Nos ponemos de pie, por favor. Ve que no llovió, vine como un Schumacher. Nos ponemos de pie, nos ponemos de pie. No le puedo pedir que se den la mano, que abrace, que bendiga a nadie, pero sí le puedo pedir que ore con poder. Para que seamos liberados del pecado, para que cada uno